Muy bien, Romy. Muy bien, muchísimas gracias a las dos, Romy, y a Carlos por esta invitación. Este es un evento que me interesa porque me interesa puntualmente estos temas que vamos a hablar, porque no son temas genéricos, son temas muy importantes que estamos viviendo y como dice Carlos, lo estamos viviendo pero a nivel global. No solamente lo vivimos a nivel organizacional, sino a nivel país y a nivel mundial. Son todos temas que nos atraviesan. El bienestar es algo que está en todo. Y por otro lado, la situación tan particular que estamos viviendo en Argentina, estamos hablando hace un rato detrás de bambalinas sobre el debate presidencial, sobre las próximas elecciones el 22 de octubre, todo eso, querramos o no, nos genera estrés. ¿Y qué desafío tenemos cuando tenemos equipos a cargo, personas en nuestras organizaciones? Y bueno, tenemos también estos factores que sin duda te sacan muchas veces del foco, tomar decisiones, poder también tener ese equilibrio, esa gestión emocional al momento de poder proyectar en tiempos también de incertidumbre, ¿no? Es decir, bueno, no sabemos, que vemos variables macroeconómicas que realmente nos condicionan mucho, es inflación, tenemos que el dólar, que las importaciones, hablando, les comparto antes de arrancar con la presentación, esta mañana estuve en un encuentro de empresarios y de líderes de muchas organizaciones y se hablaban estos temas, ¿no? La problemática del estrés que genera también en el liderazgo propio de las organizaciones y de diferentes espacios, poder justamente ver cómo afrontar esta situación y no nos olvidemos que tenemos la diaria, ¿no? Tenemos la diaria, que tomar decisiones todos los días, tenemos clientes, proveedores y estamos todos en la misma situación y bueno, ahí es como necesitamos realmente tener un eje y ahí es donde hace falta bienestar y es un poco la propuesta de estos espacios y poder compartir y abrirlos para que se sumen y para que de esa manera podamos intercambiar. Otra cosa que es muy interesante y esto que estás diciendo, el estrés que están viviendo los líderes. Muchas veces pensamos y le atribuimos la responsabilidad total del liderazgo, en este caso, al líder, al jefe o lo que sea. Pero ¿quién cuida al líder? Totalmente, ¿Sí? totalmente. Porque todo recae sobre los hombros, sobre la cabeza de esa persona. Pero ¿quién la está cuidando? Entonces, es decir, el plan de bienestar organizacional debe incluir a todos los miembros de la organización. Sí, incluye cómo se cuida, ¿no? Claro. Porque importantísimo traer en este tipo de contextos, importantísimo traer la mirada propia para saber desde dónde parto, digamos, ¿no? Que un poco la propuesta de hoy es invitarlos a que hagamos esa mirada propia y entonces podamos avanzar, ¿sí? Seguro. Bueno, ¿tienen ganas de que vayamos arrancando? ¿Sí? Porque yo quiero saber quién hay del otro lado también, qué empresas tenemos presentes. Estaría bueno que nos compartan, siéntanse en libertad de escribir, de abrir micro. Anita, mira, una amiga también de la casa que está del otro lado con Baby, no va a poder abrir el micrófono, pero bueno, pueden escribir del otro lado, interactuar, creo que eso va a ser lo rico del espacio. ¿Sí? Totalmente, que nos puedan comentar de dónde se están conectando, de qué ciudad, también si nos pueden decir de qué industria, ¿no? Bueno, Ana, sabemos que estás en una tecnológica, desarrollo de software, pero sería muy bueno, ahí tenemos Empresa Vulcano, Perla. ¿De qué área de Empresa Vulcano, Perla? Recursos humanos. Bien, buenísimo. Bueno, con recursos humanos tenemos, a ver, nosotros estamos muy vinculados a las áreas de recursos humanos y con respecto a lo que nos pasa es que siempre tenemos muy buena empatía con recursos humanos, ¿no? Porque es el área que ve cosas muy parecidas que vemos nosotros desde la consultoría, desde la formación, vemos justamente muchos puntos en común y el desafío que tenemos es cómo preparamos los planes de trabajo, las propuestas, para que el directorio, para que el gerente general, el CEO, apruebe esas iniciativas que nosotros tenemos y no morir en el intento. Ese creo que es el mayor desafío y seguramente deben compartir quienes están en áreas de recursos humanos esta cuestión. Y eso también genera estrés, porque estamos viendo una problemática dentro de la organización y toco la puerta y no tengo respuesta. Es que todo termina en recursos humanos. ¿Sí? Porque termina, ¿no? Empieza, exacto, porque
la mayoría de las organizaciones piensa, está bien, porque para eso recursos humanos es un área de soporte. Ahora, la pregunta es, ¿recursos humanos tiene que resolver todo? No. Recursos humanos no tiene ni puede resolver todo. Recursos humanos actúa como un facilitador de aprendizaje, facilitador de desarrollo, pero después el trabajo acompaña a los líderes para que puedan resolver. Porque recursos humanos también dentro de su rol de desarrollo es capacitar a esos líderes, vuelvo a repetir la palabra, desarrollar esos líderes para que por sí solos puedan desempeñar cada día mejor su labor. Totalmente. Entonces también es un estrés, como dice Charlie, importante, ¿no? Porque no solamente estoy en la liquidación de sueldo, en el plan de capacitación, esto, sino también en esta, ¿qué necesita el gerente? ¿Qué necesita el jefe de área? ¿Qué necesita? Pero no solamente desde lo técnico, también sino desde lo humano. ¿Y qué necesito yo? ¿Y qué Vos necesito? recién hablabas, Diego, y decías, el propio líder muchas veces entra en cuestiones de burnout, o se te pasa de vuelta y empezás en determinadas vorágines. Y también a la persona de recursos humanos. ¿Quién cuida al cuidador? Claro. Y es algo que nosotros por ahí lo habíamos charlado con Diego y en otros espacios acerca de cuidar al cuidador en ese concepto amplio, ¿no? De la persona, más allá del rol. Siempre nos enfocamos en procesos, nos estamos enfocando en algunas políticas, y cuando en realidad tenemos que bajarlo más aún y establecer esas conversaciones, de alinear expectativas, de ver qué herramientas están haciendo falta, qué herramientas podemos implementar en los equipos para poder tomar decisiones y que esto fluya. Ahí tenemos que también hacer foco en esa parte. Absolutamente. Y ahora hay un rol que no es tan nuevo, pero bueno, en las organizaciones en Argentina como que tiene un poquito más de cabida, que es el business partner, ¿no? Esto de decir, a ver, este link, este enlace entre, si bien se pensó primero en recursos humanos, luego se fue sumando como business partner de distintas áreas, que es el que está en contacto justamente con recursos humanos para bajar estas políticas, para enlazar esas necesidades. Lo importante de las habilidades de vincularse, ¿no? Sobre todo en contextos como hoy, de generar esos puentes, de poder hacer esos espacios colaborativos, de acercar miradas. Creo que eso es lo que venimos necesitando, ¿no? Sí, hay una palabra que también se utiliza mucho desde el ámbito organizacional, que es la facilitación. Facilitar conversaciones. Muchas veces parece, bueno, si estamos conversando en todo momento, pero ¿de qué manera estamos conversando en las organizaciones? Y cuando nos juntamos en espacios como estos en las organizaciones, ¿de qué manera hablamos? ¿De qué hablamos? ¿Y de qué no hablamos, sobre todo? Porque vamos con la agendita abierta y hay siempre algún tema que está como subyacente, que muchas veces no aflora, porque si lo digo, ¿qué va a pensar Romy? Y esta reunión se va a ir de 1 hora a 1 hora y media. ¿Cómo lo traemos, no? A esas conversaciones que muchas veces decimos difíciles, ¿cómo hacemos que esa conversación realmente habilite una acción que nos permita seguir desarrollando y no que inhabilite? Exacto. Por ahí generamos espacios, pero no de la manera correcta. Entonces, bueno, pensar un poco cómo abrimos esa comunicación, cómo hacemos que sea canal para que realmente suceda un desarrollo después de eso. ¿Sí? Y eso, relacionado con el tema que estamos conversando hoy, genera en los miembros del equipo muchísimo estrés, ¿no? Porque surge una palabra que tiene una connotación que es muy negativa, que es el conflicto. Si yo digo esto, voy a generar conflicto. No, mejor me lo callo. Lo que pasa es que estoy procrastinando una posible solución. Totalmente. ¿Sí? Entonces, por tratar de evitar un conflicto en el corto plazo, estoy generando una situación de malestar en el mediano y largo plazo. Sí, Entonces, así es. Bien. El conflicto bien visto debería ser. Ahora que ya tenemos, bueno, la gran mayoría conectados de las personas que se habían anotado en este webinar, volvemos también a las personas que están en Instagram para que le pasemos el link a Meet y puedan escribir, puedan participar en la parte de contactos. Van a poder ahí pedirnos el link, escríbanos a quienes están a través de Instagram. Y bueno, quienes están a través de Meet, pensábamos también acá con Diego, acá tenemos una mini presentación de guía, como para que podamos ir adentrándonos en los diferentes temas y arrancar con algunos datos. Con algunos datos me parece que nos genera también un contexto, nos genera de saber de qué estamos hablando, y como decía Diego, es algo global, ¿no? No es algo que solamente está pasando en Córdoba o en Argentina o en Buenos Aires o en las diferentes ciudades
que se están conectando, sino que es un fenómeno global. Algunos de los datos que tenemos es un informe de la OMS que habla acerca de que se ve que en 2030 la principal causa de enfermedad laboral va a ser la salud mental. Y bueno, vos tenemos en la mesa también Berta, Diego, especialistas en la parte psicológica y el impacto que tiene esto. Y traigo a colación algo que lo vi la semana pasada, que me lo compartió un colega, que ya en Chile, por ejemplo, ahora ahí lo tengo anotado, ya les voy a pasar el dato, en Chile ya se está implementando lo que tiene que ver un cuestionario que hizo la Seguridad Social de Chile para medir los factores psicosociales acerca de el impacto que tiene, empezar a medirlo. Bueno, en México ya existe hace varios años, y cómo ese fenómeno ya el mundo lo está viendo, ¿no? Ya el mundo está viendo esta cuestión, tiene que ver con los avances tecnológicos, con la globalización, con la hiperproductividad que tenemos en las organizaciones, en nuestra casa, en todos lados, y bueno, creo que ya a nivel organizacional tenemos que empezar a mirar esas cosas y a actuar, no solamente verlas o medirlas, sino qué hago para mejorar eso, ¿no? Eso es muy interesante porque tener datos, cuando estamos armando esto con las chicas y con Carlos, decimos, bueno, presentemos algunos datos, ¿sí? A nivel global existen algunos datos, pero a nivel de Argentina estamos muy incipientes en todo esto. Entonces, se toman decisiones muchas veces en función de lo que se cree o de datos de otros países, y voy a entrar en una polémica, ¿sí? Que ahora seguramente los que han leído las noticias de estos días, se está tratando la reducción de la jornada laboral en Argentina, ¿sí? Cuando no tenemos datos de lo que está pasando realmente en Argentina, ¿sí? Sobre este contexto psicosocial. Chile ya hace muchos años que viene trabajando con esto, entonces se puede dar el lujo, de hecho ya tiene la jornada reducida, también tiene datos ya de qué provocó la jornada reducida, ¿sí? En Europa, en España ya también tiene la jornada reducida, ya desde hace tiempo, entonces tienen más datos y aparte tienen mecanismos para investigar, que todavía en Argentina no existe absolutamente nada. Por ende, cada organización acá que le interese tiene que por sí misma desarrollar sus métodos investigativos para luego poder. Entonces, la idea también de esta conversación cuando la planteamos es conocer cómo están viviendo ustedes, ¿sí? Recursos humanos, gerentes, etcétera, esta vorágine del trabajo, estas cantidad de horas que estamos trabajando, este estrés por todos los problemas económicos, sociales, psicológicos que estamos teniendo. Entonces, en función de eso, también debatir cuáles serían las posibles soluciones de todo esto. Tal cual. Nos va a interesar conocer y que participen ahí. Ya tenemos, ya avanzamos un cachito más para compartirles un link que podamos justamente todos participar desde ahí. Creo que es súper importante lo que puedan aportar desde qué es lo que les está causando un poquito, esos datos que dice Diego, ese estrés y cómo lo están viendo del otro lado, qué les está pasando con sus equipos de trabajo. Porque de eso se trata, ¿no? De poder traerlo a la mesa para que puedan llevarse una mirada, una forma, una herramienta, algo más para aportar en ese diario. ¿Sí? Bien. Vamos a ver si eso tenemos acá para poder... Sí, a ver si podemos compartirles. Compartir. Vamos con la primera pregunta disparadora, nos gusta decir. Ahí tienen, Romy, que va a compartir en el chat un link para que puedan entrar a un Jamboard, ¿sí? No y sé poder si ahí conocen lo que es el Jamboard, pero bueno, les digamos ahí cuando apenas lo abran, es un tablerito en donde a través de un par de stickers pueden ir aportando sus ideas de manera, nada, anónima, no se preocupen, se ven solamente como muy chiquititas las tarjetitas, pero es la manera de que entre todos podamos hacer una mirada compatible. En este sentido, esta pregunta ya fue investigada a nivel global, de qué genera estrés, y hay distintos, cuando decía Charlie, ya vamos a explicar lo que son los estresores. Los estresores, de una manera fácil, son ciertos acontecimientos o ciertos indicadores que nos provocan estrés a las personas, ¿sí? Entonces, hay
estudios de la Organización Mundial de la Salud principalmente, que dice que hay ciertos acontecimientos que son mucho más estresantes que el resto, ¿sí? Que tienen que ver con los grandes cambios en general. Los grandes cambios de la vida. Los grandes cambios de la vida, ¿sí? Uno de los principales es la mudanza, ¿sí? Fíjense, todos los que nos hemos mudado alguna vez en la vida, nos provoca muchísimo estrés, que no es solamente estrés por el hecho de mudarte a una casa donde posiblemente estés mejor, esperemos, pero en el mejor de los casos, ¿sí? Pero como hablamos de esto del ser biopsicosocial, todo lo que nos pasa en un contexto de nuestra vida, o en un dominio de nuestra vida, como nos gusta decir a los psicólogos, termina afectando también en otro dominio. Entonces voy a decir, a ver, tengo que pedir permiso para ir a hacer el cambio de titularidad de la luz, del gas, etc. Y nos termina afectando también. ¿Sí? Hasta que me termino buscando cuál va a ser el camino más efectivo para llegar a casa, un montón de cosas, entonces nos provoca muchísimo estrés. Otro es el cambio de trabajo. El cambio de trabajo, por más que yo me vaya a un trabajo mejor, provoca muchísimo estrés, porque tengo que, primero, conocer a mis compañeros, ver de qué manera me relaciono, o sea, si de la forma que me estaba relacionando anteriormente, no me va a servir acá, porque tengo que conocer a las dos Romy, tengo que conocer a Carlos, tengo que ver cuál es la mejor manera, ¿sí? Y por otro lado, conocer la parte técnica de lo que estoy haciendo. Entonces, es importantísimo también eso. Todo eso me genera muchísimo estrés. Si a eso le sumamos alguna separación, algún problema que podemos tener en el hogar, con alguna enfermedad de nuestros hijos o lo que sea, ¿sí? Son todas cosas que son muy estresantes y si no las podemos manejar a tiempo, pueden devenir en otras enfermedades o trastornos, como le llamamos, psicológicos, ¿sí? Uno de los trastornos es la depresión. Otro trastorno es el trastorno generalizado de ansiedad. Hay muchos trastornos que están dentro de las organizaciones, pero esos son los dos principales. No significa sí o sí que porque nos mudemos o porque cambiemos de trabajo vamos a generar un estrés crónico o vamos a terminar en depresión. Pero sí son alicientes que pueden llegar a presentarse y que pueden devenir de eso. Que por lo menos debemos tener en vista, ¿no? Para justamente regular el impacto, como también nos gusta decir, y que no terminemos haciendo peor. Exacto. ¿Sí? Ahí vamos viendo lo que nos comparten, lo que van, qué genera estrés, ¿no? Ahí tenemos ya la incertidumbre, la falta de información clara. Sobre todo en estos contextos, ¿no? Porque por ahí podemos estar en un contexto como el de Argentina, de mucha incertidumbre, pero sí, traigo nuestro caso particular, ¿no? Pero sí una comunicación clara dentro de las organizaciones, aun cuando no sepamos todavía cuál va a ser la próxima decisión, pero sí la estamos viendo de esta manera, teniendo en cuenta determinadas cuestiones. Creo que eso suma y mucho a nuestros equipos de trabajo, porque así los equipos de trabajo también sienten que estamos pensando en ellos, ¿no? Y que no nos está dando lo mismo, ni nos está pasando por el costado, sino que justamente estamos abordando la temática. A ver qué más tenemos. ¿Qué más nos? La falta de desorden. El desorden, la incertidumbre, la falta de información clara, la falta de medidas para corregir el mal clima laboral. Totalmente. Para que no se nos haga crónico el mal clima. No está bueno acostumbrarse a vivir mal, ¿no? Exacto. No consensuar con el otro, supongo así voy a completar una frase, ¿sí? No consensuar. Muchas veces cuando trabajamos en los equipos de trabajo, uno toma la decisión y directamente la baja, y muchas veces no tiene en cuenta cuál va a ser la implicancia de esa decisión en el resto del equipo, ¿sí? Entonces, y que tiene que ver con lo que decía Roque Socato, ¿sí? Con el tema de la comunicación. Porque si nos comunicáramos, esto fluiría de una manera distinta. La necesidad de acuerdos para traccionar también de una manera distinta, porque nos comunicamos para qué, para ponernos de acuerdo. Justamente en las organizaciones formamos equipos para no traccionar de manera individual, para que los resultados también se vean diferentes. Entonces los acuerdos son sumamente necesarios para saber de dónde partimos, con quién contamos, hacia dónde vamos, cuándo pretendemos llegar y demás, ¿sí? Bueno, qué bueno que nos vayan compartiendo. A mí me gusta porque también un poco es la lectura que a lo mejor nosotros teníamos y ver que compartimos mirada. Creo que eso es lo rico del espacio. Vamos a una siguiente pregunta. Vale. Vamos a una siguiente pregunta. Ahí vamos. Una siguiente pregunta que también la compartimos en el chat para que puedan igualmente, los que ya están en el Jamboard, arriba y van a la siguiente hojita.
para que puedan quedarse en ese mismo tablero. Y vamos a, recién vimos qué genera estrés. Ahora veamos qué nos genera paz, qué nos genera tranquilidad, armonía. ¿Podemos percibir esto también en las organizaciones en las que estamos? Es una buena pregunta, ¿no? Porque siempre nos enfocamos en general en lo negativo, pero también hay ambientes de trabajo que son buenos y son cosas que podemos modelar, que podemos repetir en el resto de las organizaciones. Entonces, decir, a ver, ¿qué cosas dentro de la empresa, de la organización donde estoy trabajando, me genera paz? ¿Sí? Y ver de qué manera se puede replicar eso en las otras organizaciones, ¿no? Tal cual, poder mirar ambas cosas. ¿Qué me estresa y qué me genera un poco más de tranquilidad? Bueno, de eso se trata, ¿no? De poder buscar ahí un poco la balanza, pero para eso necesito saber, ¿sí? Hacia dónde voy. La risa, me encantó ese aporte. A mí también me genera como armonía. Yo siempre digo que cuando nos reímos nos encontramos como en un canal de comunicación distinto, ¿no? Correcto. Lenguaje universal. Reírse con los demás, no de los demás, por las dudas de la aclaración. Bien, van apareciendo stickers de distinto color, buenísimo. Física, relaciones humanas. Tener claros los objetivos. Bien, la Empatía. confianza en la empatía, que Empatía. tanto nos hace falta. Genial. Me encanta que estemos ahí como aportando, interaccionando tan ágil. Fíjense que le dice, el poder descansar en el otro u otros en ciertos temas. Eso es importantísimo. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de la construcción de equipos de trabajo, el pilar fundamental, hay un estudio que habla de la confianza como la base de toda pirámide de los equipos de trabajo, ¿sí? De Patrick Lencioni. Patrick Lencioni es un psicólogo organizacional que trabajó mucho en el desarrollo de equipos. Y él habla de que para poder llegar a un objetivo o un equipo de alto desempeño, primero tenemos que trabajar sí o sí en la confianza de los equipos de trabajo. Y la confianza en los equipos de trabajo se logra conociéndonos y es una palabra que es muy interesante, la vulnerabilidad. Cuando hablamos de vulnerabilidad también, la vulnerabilidad tiene cierta mala fama. ¿Sí? Puede decir, me muestro vulnerable, me muestro débil, que son cosas totalmente diferentes. ¿Sí? Mostrarme vulnerable ante mi equipo significa mostrar cuáles son los puntos que puedo mejorar o que necesito mejorar para que el equipo me apoye en ese caso. Tal cual. Entonces, no para que lo tomen mis contras, sino para que me apoyen en el momento que necesitamos para lograr ese objetivo, ¿sí? Qué actual, perdón, ¿no? Sí. Lo que estás diciendo, Diego, porque eso le puede estar pasando a muchos líderes hoy, ¿no? Siento que no tengo todas las respuestas y no tenerlas, no sé cómo decirlo y dónde busco ayuda. Creo que está bueno como aprendizaje para los líderes. Hay un concepto que es el que traemos también en este webinar, que tiene que ver con el liderazgo transformador, ¿no? Ese concepto de liderazgo transformador, que es cuando el líder no solamente ya tiene un impacto a nivel organizacional o de un rol dentro de la organización, sino que ya trasciende ese rol e influye directamente en la vida de la persona. Y es ahí donde, en un mundo donde venimos de viejos paradigmas, en donde el trabajo se quedaba en el trabajo y la vida personal en la vida personal, y ahora tenemos hoy, a raíz de toda la información y los nuevos paradigmas que se están empezando a incorporar en la sociedad, sobre todo después de pandemia. Creo que todos coincidimos que después de pandemia hubo un quiebre en el cual empezamos a ver caminos de mayor conciencia, de mayor introspección. Es algo que nosotros siempre lo compartimos porque todos lo hemos vivido en el tema de que estabas encerrado con vos mismo, y a partir de ahí eso ha generado diferentes impactos en todos lados. Y volviendo al concepto de liderazgo transformador, va a ser muy difícil que se puedan generar cambios transformadores justamente si el líder no empieza por él mismo. Entonces creo que antes del liderazgo también venimos con esto del autoliderazgo, ¿no? Y ahí conectamos con esa vulnerabilidad. Empezar a iniciar procesos para conocernos, saber cuáles son nuestros puntos vulnerables, poder mostrarnos de una manera más humana, con aciertos, con errores, y creo que ahí viene la parte de contagiar eso y poder eso sí naturalizarlo dentro de la organización, para que de esa manera sepamos cuáles son los puntos que tenemos que trabajar. Y generalmente
tenemos que empezar a asumir errores a partir de la comunicación, a partir de justamente de la gestión emocional, ¿no? De cómo afronto determinadas situaciones, en qué necesito apoyarme, qué herramientas necesito adquirir. Y acá compartir una frase que la vengo repitiendo y me resuena mucho, que les pasa a gran parte de los líderes, me ha pasado, y hablo en primera persona, es bueno, viene la parte de las creencias, ¿no? ¿En qué creemos? Y eso que creemos y nos ha dado resultado a lo largo de nuestra vida, termina convirtiéndose en nuestro mayor obstáculo, ¿no? O en nuestro mayor limitante. Entonces, ¿cómo esas creencias que nos dieron resultados, hoy puede ser un limitante? Muchas veces nos encontramos en organizaciones cuando trabajamos con equipos, de decir, no, esto funciona porque siempre funcionó así. Entonces esto no lo muevo. A ver si, no sé si ahí comparten en el chat esa frase. No, esto siempre fue así, no lo vamos a cambiar, siempre me dio resultados. Sí, es indiscutible, te dio resultados para llegar donde vos estás al día de hoy. Llegaste hasta acá por hacer las cosas como hiciste. Ahora bien, ¿qué tenés que hacer o qué creencias tenés que cambiar para poder llegar a donde querés llegar, donde están tus metas, tus objetivos? Y ahí también es donde tenemos que empezar a mirar todas estas cuestiones que estamos conversando, ¿no? Absolutamente. A ver, desde el punto de vista del coaching, nosotros hablamos de creencias potenciadoras y creencias limitantes, ¿sí? Una creencia que te potencia es una creencia que, es lo que decís vos, te ayuda a romper paradigmas que ya vienen creados en tu cabeza. Pero una creencia que te limita se transforma psicológicamente en algo que se llama sesgo cognitivo. Un sesgo cognitivo es un atajo que utiliza nuestro cerebro que le sirvió para resolver una situación en el momento y lo sigue repitiendo vez tras vez porque es más fácil. Lo que pasa es que ese sesgo te ata, ¿sí? Porque no te permite ver que existen otras posibilidades. Entonces, uno de los sesgos cognitivos más conocidos es la generalización. A ver, es decir, no se puede hacer nada porque acá está todo mal, ¿sí? Está todo mal. A ver, si estuviera todo mal, tendríamos que cerrar el país y no quedaría nadie en Argentina. O sea, siempre existe una oportunidad. En alguna etapa, en alguna organización, en alguna industria, hay posibilidades. Lo que pasa es que tenemos que explorarla, tenemos que salir de ahí, ¿sí? Otro sesgo cognitivo es la individualización. O sea, en función de un hecho aislado, esta persona ya no sirve por una sola cosita. Entonces, muchas de esas cosas se tienen que romper, ¿sí? ¿A través de qué? De la facilitación de conversaciones, ¿sí? Para, por lo menos, hablar, para ver si efectivamente es así y si eso no se transforma en una limitante. Tal cual, Zair, por lo menos preguntármelo, ¿no? ¿Me sigue dando resultado en este contexto que tengo actual? ¿Me está dando resultado? Y ahí vamos a la siguiente pregunta, ¿sí? Y entonces, que tiene que ver con, si recién nos preguntamos qué nos genera paz, ¿qué estamos haciendo para conseguir ese estado de paz y de tranquilidad? ¿Qué estamos haciendo para salir de los momentos de estrés, para decirlo de otra manera? Porque ya somos conscientes, ya conocemos los escenarios, como bien nos decía Diego, entonces tendemos como a tomar esos atajos. Bueno, seamos conscientes de qué estamos haciendo en eso, lo traigamos a la mesa, lo miremos y veamos si realmente, no me quiero adelantar, pero es lo que queremos, ¿no? Entonces, a ver si nos comparten qué estamos haciendo para conseguir ese estado de tranquilidad. Realmente, si la risa era una herramienta, ¿la estamos usando? ¿La estamos usando con frecuencia? ¿O cuándo la estamos usando? La empatía. La empatía. Sí, porque la empatía hablar de empatía suena bien. De hecho, la empatía, el concepto es bonito. Ahora, ¿realmente estamos usando la empatía? ¿O solamente usamos la empatía cuando nos afecta la mirada del otro? Entonces... La otra cuestión es, siempre podemos ser empáticos. También. Nos queda cómodo ser empáticos. Hay situaciones donde vamos a ver, bueno, no puedo empatizar, pero sí puedo intentar, puedo acompañar. La empatía hoy está muy de moda, es un concepto que se trae, pero ponerlo en práctica requiere de mucha reflexión, mucha mirada, mucho trabajo, y tiene que ver también muchas veces con la historia personal, con las cosas que traemos. Entonces hay situaciones con las que no vamos a poder empatizar.
cuando eso no sucede, está bueno también poder mirarlo, compartirlo, y ver cómo me acerco al otro, desde un lugar en donde de verdad no puedo imaginar qué estás sintiendo, qué te está pasando, pero sí puedo acompañar en ese proceso. Y ahí es cuando empezamos a autoliderarnos y a acompañar a que el otro también se sienta acompañado. Totalmente. En ese proceso. Sí. Y también tener en cuenta esto, ¿cuál es el límite de la empatía? Para no pasarnos de la empatía a la simpatía, ¿sí? Donde ya hay un involucramiento emocional adicional que termina afectándome a mí, ¿sí? En mi ser, en mi trabajo, etc. Muchas veces, trabajando con ejecutivos, no, con tal persona no puedo seguir trabajando porque cuando me cuenta su problema terminamos llorando los dos. Entonces, y eso no es empatía para nada. No. ¿Sí? Porque cuando ya me afecta a mí ya no es empatía. Y una pregunta que siempre me hacen es, ¿cómo pongo el límite? ¿Cómo sé decir hasta acá? Una pregunta, una respuesta que me sale a mí es esta, decir, ¿esto que yo estoy sintiendo es mío o es del otro? Exacto. ¿Este problema es del otro o es mío? Si es problema del otro, perfecto, lo acompaño empáticamente para ver si le puedo dar una mano en solucionarlo. Pero no me hago cargo del problema del otro. El problema es del otro. Entonces, sí puedo ser un poco, no sé, más o menos abrazándolo o lo que sea, pero no puedo hacerme cargo del problema de los demás. Empáticamente te acompaño, te ayudo, pero no hacerme cargo de tu problema. Y cómo muchas veces esto es trasladado a las decisiones empresariales, a las decisiones organizacionales, justamente por estas cuestiones de límites, de empatía, de simpatía. Entonces se pierden los bordes, por así decir, los límites del ámbito organizacional. Y bueno, ahí es donde tienen que empezar a ver el proceso, donde tenemos que empezar a ver además los procesos, las políticas, si están claras, si están comunicadas, porque empezás a entrar en diferentes grises, donde es muy difícil salir, y si a eso le añadimos todo lo que venimos conversando desde el inicio, ahí tenemos un gran estrés, ¿no? Y cómo eso se va trasladando a la cultura organizacional, entonces la organización se empieza a poner pesada, no es ágil para tomar decisiones, no es ágil para poder avanzar en base a los objetivos que tiene. Muchas veces se pierde esa mirada y creo que ahí hay que buscar esa armonía. Nosotros venimos desde hace algunos años que trabajamos el liderazgo, intervenimos algunas organizaciones con consultoría y venimos escuchando mucho el concepto de desequilibrio que tiene que haber entre las áreas, entre los dominios. Y hoy estamos mutando, y es también algo que lo tiramos, a la armonía, ¿no? Empezar a cambiar un poco la palabra del equilibrio hacia la armonía, por el concepto solamente lingüístico, hablar de equilibrio, el equilibrista, el que está buscando... Lo que se nos viene a la cabeza. Pensemos en equilibrio y el equilibrista que está tratando de compensar todo el tiempo, ¿no? Entonces, no, estoy sobrecargado en el trabajo, entonces vida personal, entonces voy vida personal, voy trabajo, y ahí tenemos otro estresor, por buscar la búsqueda, el otro día leí en un paper, que la búsqueda del equilibrio te genera estrés. Totalmente. Es porque está conceptualmente, vemos que nos etiquetan por todos lados, equilibrio, 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 vida personal, vida laboral, y eso ya es un estrés, no estoy teniendo equilibrio en mi vida, está todo mal. Y ahí arrancamos con esa mirada. Entonces proponemos empezar a mirar en armonía, algo armonioso. Cuando ya pensamos en armonía, ¿qué se nos viene a la cabeza, no? Por ahí se nos viene algo que es más uniforme, y eso no significa que no tenga picos, pero va acompañado el pico y baja ese pico cuando tenemos más trabajo, entender que tenemos más trabajo y que después va a venir un momento seguramente donde va a bajar ese trabajo y voy a tener más tiempo para mi familia, voy a tener más tiempo para mi ocio, y vivir en armonía no es lo mismo que vivir en equilibrio. Es una distinción que me hizo mucho sentido y te relaja más, porque ya empezás a ver qué tenés que cambiar en tu vida y en tu estilo de vida para empezar a tener armonía y no equilibrio. Armonía con qué, ¿no? Armonía con ese propósito. Exactamente. Ahí ese está. propósito que cada uno de nosotros seguramente tiene, que a veces nos lo olvidamos, pero está bueno tenerlo presente.
el propósito, que es un concepto tan hablado hoy en las organizaciones y para los líderes. La importancia de estar en armonía, el propósito personal con el que me propone la organización en la cual elijo formar parte, ¿no? Creo que ese es el trabajo por ahí tan difícil, pero sí necesario de los líderes actuales para que se produzca esa transformación que decías hace un ratito, Carlos, vos también, ¿no? Y para poder transitar de lo que hago todos los días a realmente hacer un aporte que tenga sentido, que me haga sentido y que aporte sentido. Bien. Saber, claro, sobre el propósito, ¿no? Porque es súper instalado, pero pasa mucho en las organizaciones, el propósito de la organización es este. ¿Cuántas veces los líderes, quienes lideramos el equipo, les preguntamos cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? ¿En qué sentido te hace ese propósito? Pero no es solo el propósito, sino el sentido que le estamos dando. Eso va mutando a lo largo de la historia personal y también dentro de la organización. Entonces, son conversaciones que parecen como, bueno, nunca te decís, unas charlas, pero que anclan, que permiten, que conducen. Y de verdad, ahí está, me parece, el diferenciador entre un jefe y un líder es impulsar, acompañar el desarrollo individual de las personas que lideran. Hay algo que, escuchándolos, que dos palabras, bueno, primero la armonía, en este caso que traía Charlie. La armonía es un concepto que es muy subjetivo, entonces la armonía es un concepto que tenemos que trabajarlo cada uno de nosotros, a diferencia del concepto, como decís vos, de equilibrio, porque el equilibrio ya tiende a venirse en la cabeza, bueno, si son tres cosas, 33, 33, 33. Lo mido, claro, lo mido, estoy equilibrado. Entonces, la armonía es como si, a ver, la armonía para Charlie es distinta que para la Romy, que para Diego, o sea, a lo mejor, sí, porque nos dijeron, no, tenés que tener ese equilibrio, no tenés que trabajar de más, no tenés que dedicarle tanto tiempo a tal cosa porque después perdés, pero ¿quién sabe lo que realmente necesitamos cada uno de nosotros? Totalmente. Entonces, desde la conversación, desde el autoconocimiento, decir, che, a mí me encanta trabajar. Evidentemente que no puedo estar dedicándole el 100% de mi día al trabajo, primero porque ni psíquica, ni emocional, ni físicamente es algo que sea tolerable y no es saludable. Ahora, si yo le quiero dedicar un día, si yo, trabajar todo el día, por decir, día laboral, 12, 13 horas, pero el otro día me lo quiero tomar, ¿por qué no? Si eso es una armonía para mí. Ahí está. ¿Sí? Ese punto, Diego, y lo ato con lo que nos compartía Romy, del propósito. O sea, la armonía, el propósito, palabras que hay que empezar a unirle y encontrarle todo ese sentido para que realmente vivir, y ahí vamos con otra palabra, coherencia, ¿no? Vivir en esa coherencia con realmente lo que elijo, lo que estoy eligiendo en este momento para mi vida, y que esté diseñado, o al menos intentar diseñarlo, para justamente no caer también en esos estresores y que se convierta en un problema. Estoy todavía chipeado con la reunión y el encuentro de esta mañana, en donde muchos líderes ven a sus organizaciones como una carga. Llega a ese punto de empezar a decir, che, o muchas personas que incluso van al laburo todos los días, y así, qué pesado tener que ir a trabajar, y imagínate las decisiones que voy a tomar en ese estado emocional. Y ahí también entramos en otro riesgo, que es que nos empezamos a disociar. Entonces empieza un proceso de disociación en el cual ya las decisiones que voy tomando ya no son con sentido, ¿no? Ya pierden el propósito también esas decisiones, y ahí es donde, bueno, sin duda necesitamos de muchas herramientas para empezar a vivir, a habitar esa coherencia, a tener definido un propósito, pero no por el deber ser, o porque tengo que tener propósito, o hay que tener un propósito, pero sí vivir en esa paz, ¿no? En esa plenitud. Así yo tal vez no... ¿Cómo? Permitirnos ser, estamos por ahí siempre invadidos con esa información, y bueno, tenés que tener esto, tenés que hacer esto. Escuchémonos primero. Ese es el camino de introspección, ese es el camino de base de liderazgo, porque es el autoliderazgo, de tener claro mi horizonte, y eso me va a permitir fluir y conectarme con personas, conectarme con oportunidades acordes a mi fluir de ese momento. Por ahí suena medio holístico, por ahí muchos dicen, ¿y qué pasó acá?
a ver, hay una tendencia y le tenemos que empezar a ver a esa tendencia, porque ya nos lo están diciendo los informes, los datos con los que arrancamos, y acá venimos con lo siguiente, mirá qué coincidencia hubo. En el 2022, si no me equivoco, sale un informe de la Universidad Siglo XXI de Argentina, en el cual hacen un estudio de la felicidad en Argentina, ¿no? Y en ese estudio dice que 7 de cada 10 argentinos no son felices. Yo calculo que hoy debemos estar en 8,5, por cuestiones de contexto, porque eso fue antes de todo este escenario. Y coincide con una encuesta que hacen algunas consultoras como Boomerang, que fue en enero de este año, donde también te dice que en el trabajo 7 de cada 10 personas no son felices en su lugar de trabajo. No hablo de felicidad en el trabajo, estoy hablando de estar conforme con su trabajo. Y después tenemos el fenómeno de la renuncia silenciosa, que hablamos de que 6 de cada 10 depositan su cuerpo en el trabajo, básicamente. Esa es la alerta que traemos, y en una organización que pase eso no va a haber innovación, no va a haber iniciativa, va a haber enfermedades seguramente, va a haber accidentes, etcétera, etcétera. Digo, ¿qué coincidencia hay entre lo que pasa socialmente? Porque yo traje el informe de la siglo XXI con la felicidad y el bienestar en Argentina, que pasa en la TAM, ¿no? Obviamente, esto pasa en la TAM y en el mundo, pero sobre todo en la TAM. Y por otro lado, lo que pasa en el trabajo. Hay una relación directa, de que si no estoy bien en el trabajo, no voy a estar bien en mi vida. Si estamos trabajando más de 8, 10, 12 horas por día, claramente, la mitad de mi vida no estoy bien. Empezar a tener como estos datos bien enfrente, ¿no? Porque ya sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Ya sabemos que los datos no son como muy alentadores, ¿sí? Pero tenemos claro que el bienestar es prioridad, salió también en los últimos informes. En los próximos 5 años las empresas van a tener el bienestar como prioridad 1. Entonces sabemos a dónde queremos ir. Entonces habilitemos la pregunta que sigue, ¿sí? Que tiene que ver con justamente qué me está faltando para tener un espacio de trabajo saludable. Porque si no tengo claro hacia dónde voy y qué me falta para llegar ahí, entonces ¿sobre qué trabajo? Bueno, ahí los animamos a todos a que completen ese Jamboard, ¿no? ¿Qué necesita para un espacio de trabajo saludable? Vimos que en la respuesta anterior hubo 2 o 3 tarjetitas nomás, a ver si en esta superamos. Vemos que no estábamos haciendo muchas cosas, o al menos no las estamos escribiendo, pero sí ahora, a ver qué consideramos que estamos necesitando para un espacio de trabajo saludable. Que realmente disfrutemos de ese trabajo, que disfrutemos de ese espacio, que disfrutemos de la compañía, del equipo. ¿Qué consideramos que estamos necesitando? Si nos pueden compartir y abrir. Para poder hacer el cambio de conexión de chip que hablábamos recién, ¿no? En vez de conectar con el chip con el que veníamos, que evidentemente no nos está resultando, conectar a lo mejor con este chip propósito. Vimos lo negativo, cómo nos afecta, vimos qué estamos haciendo, pero también ahora viene el pedido, ¿sí? A ver, ¿qué necesitamos? Entonces, a ver, ¿qué necesitamos? Acá nos Organización, productividad, Pache. Es una pregunta. Sí, es bueno. que la empatía es un objetivo de todos. Qué bueno esto, porque a veces que empatía no es un objetivo de todos. Claro, bueno, pero ahí lo ato con otro concepto que tiene que ver también con la cultura organizacional, ¿sí? Clave. La empatía, Clave. esto que dicen, a veces la empatía no es de todos, pero bueno, para que sea de todo hay que trabajar mucho sobre la cultura. Totalmente. Es decir, a ver qué es lo que queremos y trabajar sobre algo que ustedes ya estaban diciendo hace rato, sobre el propósito organizacional. Si el propósito organizacional es meramente ganar plata, evidentemente lo único que me interesa es eso y posiblemente la empatía no sea salvo que sea un objetivo de lado, decir, bueno, y de paso somos empáticos, ¿sí? Pero desde la boca hacia afuera, no hacia adentro también. Entonces, y algo que decía Romy, que me parece importantísimo trabajar sobre el liderazgo también es la inspiración, ¿sí? Esto que comentaba Charlie después que tuvo en esta reunión, y decir, bueno, a ver, yo como líder inspiro a mi organización. Si mi organización me ve desahuciado, me ve disociado, en automático. claro, que me dicen algo y yo ni me acuerdo, no me acuerdo el nombre de las personas que trabajan conmigo, no me acuerdo de lo que me comprometí, etcétera.
evidentemente repercute en la empatía, repercute en la productividad, repercute en el clima organizacional y termina repercutiendo en el bienestar organizacional. Tal cual. ¿Cómo cambia cuando tenemos una cultura que ya tiene, digamos, estos valores de como la empatía, ¿sí? Como habilitar conversaciones, facilitar ese tipo de conversaciones? Porque cuando el líder cae un poquito es la cultura misma la que lo impulsa, ¿no? Entonces, realmente, muchos conceptos, digamos, que están en la mesa, el líder tiene como mucho trabajo por delante, o se enfrenta, se afronta con montones de estresores, entonces creo que hay que empezar a poner la mirada en qué herramientas, en qué desarrollo, en cómo, qué les doy a mis equipos de trabajo, en verdad, ¿sí? Porque hoy les estoy dando, pero bueno, es un círculo, gracias a Dios, virtuoso, digamos, ¿no? Absolutamente, y esto de cuidar al cuidador, ¿sí? Totalmente. Y cuando hablamos del cuidador, hablamos de los líderes, pero también hablamos de recursos humanos, ¿sí? Sí. El rol de recursos humanos, independientemente de la organización que sea, como ya dijimos, es un rol que es transversal a toda la organización, entonces hay que cuidar mucho a las personas de recursos humanos. A esa parte, Diego, para que la graben, lo que están en el webinar, que son de las áreas de recursos humanos, así después van y le muestran la dirección. Mirá, nos tenés que cuidar. Claro, para eso lo digo, justamente tenés que cuidarte y tenés que hacer que se cuide el área de recursos humanos para poder acompañar estos procesos de transformación cultural hacia una cultura realmente que sea ágil, que sea genuina, que sea transparente. Creo que esos son por ahí son valores, pero que son también genéricos en cuanto a los resultados que se pueden obtener a nivel organizacional. Nosotros, trabajamos mucho justamente con líderes, con recursos humanos, cuando armamos los talleres, cuando armamos alguna formación, incluso el mismo proceso de consultoría para ir viendo los pasos a paso. Es sumamente importante esta mirada y poder, en cierta manera, también generar un efecto contagio de esto, ¿no? Hay que generar esa comunidad, que nosotros estamos hablando de la comunidad de bienestar, justamente de poder tener un lugar, tener un espacio, poder compartir con colegas, poder también hacer esa catarsis y poder, ¿por qué no idear soluciones? Estas preguntas que nosotros fuimos haciéndoles y que estos conceptos que estamos compartiendo tienen que ver con la construcción, ¿no? Hay que generar conciencia. El mes pasado nosotros hicimos un webinar acerca de siniestralidad, para los que no lo vieron lo pueden ver en YouTube, en nuestras redes también. Hablamos de la conciencia, por ejemplo, en accidentes, ¿no? Estamos realmente nosotros concientizando en la parte de siniestralidad. Bueno, y hoy, ¿somos conscientes del liderazgo de nuestras organizaciones? ¿Y qué nos falta para que esté esa conciencia? Primero, obviamente, la decisión, ¿no? Hay una cuestión de decisión en el medio, de decir, bueno, lo que hoy estoy haciendo tal vez no me está dando los resultados que estoy necesitando, como hablábamos hace un momento. Bueno, ahora, ¿qué otras cosas puede haber en el medio? Como qué herramientas, qué disciplinas. Hay muchas empresas que realmente crecen en volumen de personas y no hay políticas de recursos humanos, no hay una política de experiencia del colaborador. También hablamos mucho de la parte de experiencia. Es decir, bueno, ¿cómo queremos que se sientan básicamente para bajarlo bien a tierra? ¿Cómo queremos que se sientan las personas? Diseñarlo. Y eso me parece que es sumamente pertinente. ¿Por qué? Porque muchas veces, como consultores, como empresas, nos contratan para un tema particular, para mejorar el clima, pero es una acción que es totalmente aislada. Por experiencia, eso no tiene ningún efecto. O sea, dura lo que dura el momento y nada más. Como mucho 48 horas después, ¿sí? Para que esto realmente sea efectivo, tiene que haber un proceso. Y el proceso tiene que estar atado a una política de recursos humanos, ¿sí? Es decir, ¿a dónde quiero llevar la organización desde el punto de vista de los recursos humanos? Pero una organización, usando la palabra holística, que también tiene a veces mala fama, holístico significa por completo. ¿Sí? Entonces, no podemos ver la organización por parte, tenemos que ver la organización en su completud, integral. Entonces, ¿qué es nosotros que queremos? La política de recursos humanos tiene que ser transversal a toda la organización y los procesos de acompañamiento de recursos humanos también. Esto cuando decían el budget, sí, el presupuesto, muchas veces nos limita, ¿sí? Pero se puede adecuar el presupuesto haciendo pequeñas acciones
que no implican tampoco una gran erogación. También lo digo como contador. En este caso. Tal cual. No implican grandes erogaciones y sí provocan grandes cambios y grandes resultados. Entonces, el tema es saber cuál acción tomar en función de lo que necesita la organización en el momento que lo necesita. Si la organización en ese momento está teniendo un problema general de conflictos interáreas, y no le vamos a hacer un tema, vamos a hacer un asado. ¿Sí? Que no va a dar resultado el asado. Como último se van a llenar la panza. Pero necesitamos que, si vamos a hacer un asado, el espacio de asado tenga un para qué ese espacio y qué queremos resolver con eso. Entonces, muchas veces no pensar en acciones aisladas, sino ponerlas dentro de un plan y que sea medible, ¿sí? Porque en la organización las cosas tienen que ser medibles. Y hay, ¿Para qué? hay algo clave, Diego, que resuena mucho cuando hablamos con empresarios, cuando hablamos con líderes de presupuesto, ¿no? Lo que mismo que decís vos. Y muchas veces no se trata de una cuestión de presupuesto, porque ese presupuesto, vi un informe esta semana que lo habíamos compartido, ¿cuánto sale la rotación? ¿No? El costo de rotación. Se estipula que el costo de rotación son aproximadamente 6 sueldos. Son 6 sueldos aproximadamente el costo de rotación, porque tomás en cuenta lo que le venís, digamos, abonando, esa persona se va, cuánto es la curva de la persona nueva que ingresa, son por lo menos 3 meses, después el tiempo que la persona, antes de irse o en el proceso que estuvo desconectado, eso también baja productividad, el impacto que tienen en el contexto. A ver, esos temas, muchas veces, que las empresas ni siquiera lo ven, ¿no? Los líderes no ven lo que pierden justamente por no tener una política, por no tener un espacio inclusive de conversación. Muchas veces no hace falta que tenga la política de recursos humanos, sí tener espacios para poder conversar, para poder saber cuáles son las expectativas de las diferentes partes. Estos son tips ya directamente que vemos. Primero, conversar, tener cuáles son, qué quiere el otro. Yo por ahí, en ese sentido, escucho mucho cuando vamos a reuniones, decir, no, yo doy esto, a ver, pago los mejores sueldos. Tenemos acá mesa de ping-pong. Tenemos esto, tenemos lo otro. Bien. Claro, voy a decir bárbaro cuando te escucho. Y la pregunta es, ¿y qué quieren las personas que trabajan con vos? La pregunta es, ¿le preguntaste si quieren una mesa de ping-pong? ¿Preguntaste cómo están con respecto a las cuestiones salariales? ¿Preguntaste cuáles son sus objetivos? Y ahí generalmente se genera un vacío. Porque y no sumo otra pregunta adicional. Porque a lo mejor la pregunta es, ¿qué querés? Una mesa de ping-pong. Ah, listo, te la compro. ¿Para qué? ¿Qué querés solucionar con la mesa de ping-pong? Porque si hoy te doy la mesa de ping-pong, pero mañana te vas a estar quejando por otra cosa. Totalmente. Entonces decir, a ver, eso tiene que ver con la escucha. Absolutamente con la escucha. Escuchar qué es lo que quiere el colaborador en este caso, qué es lo que necesita, atado a su propósito y también atado al propósito organizacional. Que esa es la otra cosa, y ahora me voy a sumar al proceso de selección y de inducción. ¿Sí? Muchas veces, y es verdad, muchas veces nos piden en los departamentos de recursos humanos, necesito esta persona ya para la semana que viene. Y uno hace lo que puede, o sea, tengo el currículum y la parte técnica da, lo sumo. Pero esa persona, muchas veces, a lo mejor por la misma necesidad de decir, necesito trabajo, te digo que sí, pero no está realmente relacionado su propósito con la organización. Entonces, ese costo laboral que vos estás diciendo, se le suma a un mal proceso de selección. Entonces, es algo que es más complejo, no es tan fácil tomar a una persona. Y hay algo clave con respecto a la definición. Nosotros partimos de la base, primero, de tener un diseño o una definición de cultura. ¿Cómo quiero que sea la cultura de mi organización? Ese diseño es realmente muy importante porque va a ser lo que te va a permitir hacer un buen proceso de selección, un proceso de inducción, inclusive de atención al cliente. Va muy de la mano con eso. Y por otro lado también tener en cuenta, obviamente va atado a un propósito, ¿no? Atamos a ese propósito, a esa cultura y a la experiencia que queremos que tengan las personas que trabajan con nosotros. En todo el proceso, ¿no? En todo, ¿viste? En todo el mapa, en todo el mapa que tiene de vida el colaborador dentro de una organización, desde que cuando entra
a qué pasa, digamos, en determinados eventos, y después en la finalización, en una posible finalización. ¿Cómo va a ser ese proceso de externalización o cómo lo imaginamos a esa parte? Sobre todo en épocas también donde hay nuevos valores, y acá traigo lo de nuevos valores, porque muchas veces, sobre todo generaciones un poco más antiguas, vienen con esa cuestión de yo antes o me manejaba de tal manera, tengo esta cuestión de que soy el primero en llegar, el último en irme, en mostrar resultados, yo haría esto o lo hacía de tal determinada manera. Los jóvenes de ahora no lo hacen así, no les importa. Bueno, ahí tenemos que entender que estamos también en un cambio de paradigma. Hay nuevos valores, que no significa que sean ni malos ni buenos, y no entrar en esa, sino que son distintos. Hay distintos valores, van cambiando esos valores, y los valores de hoy no son los mismos de hace 5 años, ni 10 años, ni van a ser los mismos de acá a 5 o 10 años. Cuando me hacen ese tipo de comentarios, la pregunta, bueno, está perfecto, sí, tenés razón, pero entonces, ¿qué hacemos? Porque, o sea, nos podemos quedar en la queja, nos podemos quedar en el relato de que las cosas, pero es una realidad, no podemos cambiar lo que está pasando. Entonces, nos tenemos que adaptar. Entonces, ¿qué querés? ¿Querés tener rotación y que cada 3 meses se te vaya un empleado? Con los costos asociados, y esto es lo que dice Matías también. Salimos a gestionar talento con medidas que le hacen gastar, pero sin tener en claro el rol. Totalmente. Entonces, sí, claro, el límite que queremos, o sea, tiene que haber sí o sí un cambio en la cultura, adaptarse, que no es fácil, porque tenemos que cambiar conductas que ya vienen arraigadas dentro de la organización. Para eso tenemos que trabajar de a poco, tenemos que ir también conteniendo al líder, que como dice Carlos, viene seteado con la realidad, pero si realmente queremos que la organización quiere, hay que cambiar. Y desde ahí los líderes que están también tienen que adaptarse para mostrarle que existe esa posibilidad. Es imposible. De la organización. La capacitación, listo, está formado, está preparado para liderar, en verdad, está preparado para relacionamiento, el ser ejemplo e impulsor para armar equipos, para construir grupos. Ahí es cuando la empresa o la organización empieza a formar bases sólidas. Ya tenés un equipo que te responde y no le responde el líder, responde la organización. Pensar en qué lugar, qué tipo de líderes queremos ser, qué paradigmas como líderes vamos a romper dentro de esa organización y entender un pie estamos tras una multitud de personas, experiencia, y la vamos a transformar. Entonces, pensarnos como agentes de transformación, no solo para la organización, sino también propia e impulsores de los equipos que lideramos, me parece que va por ahí. Son las cosas que están en las tareas del día. O lo que tratamos de formar, en lo que charlamos, la comunicación se ejercita, el relacionamiento se ejercita, el desarrollo individual y el acompañamiento para el otro es un ejercicio. Eso tiene que estar en la tarea de líder todos los días porque es una construcción. Mucho para entrenar, para adelante, evidentemente, mucho camino para adelante para los líderes, para cada uno, para el liderazgo de cada quien, porque estamos en este mundo que nos propone un cambio permanente. Entonces, o bien nos adaptamos, como bien decías de ahí que recién, y vamos hacia adelante, o nos quedamos en la queja y empatados pasando la mano, digamos, ¿no? Bueno, hoy les vinimos a abrir por ahí algunas preguntas disparadoras que nos van a permitir hacer como esa mirada propia, lo podemos hacer en silencio y calladitos,
y después animarnos también a socializarlas y acercarles esta mirada a nuestros equipos de trabajo. ¿Sí? Me gustaría, como coach, Sí. siempre me gusta hacer esta pregunta, Sí. ¿sí? Como para, antes de cerrar, ¿cómo se con esta conversación y qué se están llevando de esta conversación? ¿Alguna palabra, alguna frase o lo que sea? Por favor, lo pueden poner en el chat. Si quieren, no sé si pueden poner su A ver si algún valiente se anima, Claro. abre el micrófono, porque nosotros acá en la mesa ya hablamos todos, y nos regala ahí unas palabritas Absoluto. a todos. A ver si tenemos algún valiente. Los comentarios son bienvenidos. ¿Alguna reflexión? ¿Algo que se les haya venido? ¿Quieran compartir? Escuchar, dice Jimena. Bien. Escuchar y escucharnos también para complementar ahí, ¿no? Mirá, la búsqueda de la armonía, Carlos. El concepto que trajimos a la mesa, qué bueno, para que no seamos todos equilibristas, ¿no? Y podamos fluir un poquito en eso. Me parece que está bueno. ¿Qué más se llevan? Las preguntas, la parte de preguntas, alguna respuesta, alguien que quiera profundizar en alguna de esas respuestas. Todo lo que hayan implementado y que les esté sirviendo en su organización, esto lo comparto porque les puede llegar a servir. Bienvenido. También bienvenido. Quiero que sepan, sé que estamos por ahí con el tema del horario. Le vamos a estar en el transcurso le vamos a estar, y la semana que viene, seguramente, al respecto, información, si quieren, los invitamos, nos pueden seguir a través de OK, también a través de Instagram de Diego. Vamos a estar compartiéndoles. Me parece que en el orden que estamos, también se está cerrando el último trimestre del año y también una época de esta nueva cambio, esta nueva filosofía hacia adelante. Me encantó lo que trajo. Todos nos duelen y nos alivian las mismas cosas, tal cual. Socializar. Simplemente alguien ya implementó algo y le da resultado, entonces si me lo comparte, buenísimo, buena onda, me parece que va por ahí. Les comento algo ahí, Diego, también. Tenemos un grupo de WhatsApp, comunidad de bienestar, comunidad donde vamos a ir compartiendo este tipo de iniciativas, también para que se vayan compartiendo diferentes solicitudes que puedan llegar a tener y poder compartir, poder abrir conversaciones, es lo que nosotros buscamos, así que vamos a tener ese grupo de WhatsApp disponible, le vamos a pasar el link, lo vamos a estar compartiendo por las diferentes redes sociales y también acá por el chat. Otra cosa interesante también, que no da el tiempo para poder hablar, pero algo que lo conversamos una vez con Romy también, esto de... Lánzalo ahí, me parece, claro, Diego, a ver. Porque hablamos de estrés, pero de cuál es el límite del estrés, ¿sí? Porque también el estrés está demonizado muchas veces. El estrés es necesario para que el cerebro funcione. El tema es saber cuál es el límite. Pero esa es una conversación que podemos tener en otro momento. Están limitando para que las cosas no se hagan. Entonces, en función de Disculpen, no se escucha nada, se corta.
Sí, a ver. Escuchar y abrir esa conversación, ¿no? Para que la gente qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, hacia dónde va, ¿no? No podemos ayudar también a quien no nos pide, a quien no quiere. Y si la persona sí, vamos a decir, no, generar un compromiso, pero es un 50%. Parece hasta que eso que estamos dispuestos y que está dispuesto a de acuerdo, ¿no? Y se resuelve. A veces no está dando sí, Así usamos a donde no quiere ir. Tal vez desde ahí, pero primero hay que saber. aportes en el chat, en el Jamboard, en las preguntitas por Instagram y demás. Obviamente que les vamos a dejar una encuestita también en el chat para saber si gustó. Seguir abriendo espacios de debate para generar conversaciones que nos aporten a todos, que vamos a Habilita posibilidades de dar mejor propuestas de valor para. bueno, a todos los que están conectados, vamos a ir en línea, me parece que se acordó, si queremos habilitar. Ahí está, justo en el cierre. Bueno, ahí le vamos a estar compartiendo una encuesta, como recién conversamos, y bueno, lo vamos a estar esperando en el próximo espacio de aprendizaje y de aprendizaje a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. A todos. Chau, chau. Gracias. Chau, chau.